Vale. Bueno, pues nada, empecemos. ¿Qué opina usted del proyecto profesional de su hijo? ¿El proyecto profesional de? De Guido. Bueno, me parece muy importante para él y incluso para la ciudad, ¿no? Creo que Lugo es una ciudad que se tiene que conocer a sí misma, que no lo ha hecho casi nunca. La gente conoce su pequeño barrio y un poco del centro, y Guido, dado su carácter, ve todo, ¿no? Todo el conjunto, no solamente el Lugo monumental clásico, ¿no? De entre murallas, sino los barrios desde fuera, que no los conoce casi nadie. Y creo que en una ciudad, en cualquier lugar, lo primero que tiene que tener la población es identidad. Y si no se conoce el lugar, no se tiene nada, ¿no? Es decir, que para apreciar algo, dicen que el roce hace el cariño, ¿no? Bueno, para conocer algo, alguien, uno tiene que conocerlo, verlo, ¿no? Y es lo que se hace, y me parece muy interesante. Tiene que haber más desarrollos, claro. Claro. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que guarda de estos 6 años ya de Guido como guía? Ya, fundamentalmente el descubrimiento de algunos lugares que, aunque yo en los últimos 20 años, llevo 40 aquí en Lugo, pero los últimos 20 años, por distintos motivos, tuve la oportunidad de conocer bastante la ciudad, ¿no? Entre murallas y el alrededor urbano. Pero salvo caminos como el que va a Ombreiro, que es clásico para quien quiera caminar, ¿no? Ciertos lugares como Castelo, no los tenía. Había ido de noche, llevado en coche, que uno desconoce todo, ¿no? Pero son descubrimientos verdaderos, ¿no? Uno descubre desde los cementerios hasta las casas, distintas épocas, la forma de vida, lo que queda. Es decir, que uno va descubriendo la ciudad, ¿no? Todavía faltan las aldeas que rodean a Lugo. Creo que eso es también bastante importante porque siempre estuvieron conectadas a la ciudad y la gente no las conoce, ¿no? Conoce una si tiene un pariente, pero no se conoce. Y ya digo, yo insisto que es muy importante para tener cariño por el lugar donde uno vive, ¿no? Las llaves. Sí. Sacar la mano de los bolsillos, que dentro de las llaves ahí está entrando un poco el ruido. Está el ruido, sí, de la llave. Ahí está. Vale. Bien. O sea, igual usted podría decirnos de dónde le viene aquí con la pasión por el turismo, ¿no? Y por su profesión. Yo creo que hay una condición natural, pero también cuando era pequeño, él creció en la Ronda do Carme, en la esquina de la Rúa de Santiago. Yo en esa época, los fines de semana, iba hasta el centro, porque para conseguir un periódico en esa época era muy difícil en el extrarradio, ¿no? Entonces tenía que ir de alguna manera, y en vez de ir por la Rúa de Santiago, lo llevaba por la Rúa do Carme y por el Regueiro das Hortas. Y aprovechaba, siendo un pequeñajo de 2 años, exagerando 3, y le contaba historietas que se me ocurrían, ¿no? Sobre Froilán como pequeño, ¿no? No Froilán santo, sino Froilán, un chico, ¿no? que vivía ahí, que tenía aventuras, que tenía que ir hasta el río. Y cuando comenzó a poblarse la zona de abajo, cuando inventaron Carrefour, se amplió el paseo, descubrimos Pousadela, la Rúa Pousadela, todo ese barrio, el tipo de gente que había. Y yo seguía contando historias, aprovechando todo eso, siempre porque yo soy argentino, pero mi padre era ¿cómo es? De Ocádabo y mi madre de Ribadeo. Es decir, que más galeguidades, imposible.
la montaña y el mar, ¿no? Es decir, que yo cuando llegué no llegué como un ajeno, aunque no se me reconociese, porque la gente no tiene obligación de conocer los sentimientos de uno. Pese a ello, yo me sentía de aquí, es decir, había dos patrias, ¿no? Mi patria natural galega y la patria argentina, ¿no? Que siguen manteniéndose, que Guido hereda. Guido hereda porque además eso lo fortalece. Pues yo no creo en la unicidad así arbitraria, sentimental, sino que uno la amplía. Incluso ambos hemos conocido Italia, y no es toda Italia, es el Adriático, de Teramo, o si no, del otro lado está Nápoles, no es toda Italia, sino que uno prefiere lugares en el mundo. Ayer mismo estaba viendo una vieja fotografía de Teramo, aparecida ahí en Facebook, y a mí me emociona porque es un lugar muy entrañable. Entonces, multiplicar eso para entender lo que quiero decir, ¿no? Para mí, mi origen no era la península ibérica, ni era España, era Galicia. Yo cuando entré a Galicia, para mí fue una conmoción, que es intraducible para quien no lo entienda, para quien no se explique cómo fue mi infancia con un padre que no hablaba exageradamente, ¿no? Pero cuando hablaba con sus amigos, yo le notaba que esa galeguidad él nunca la perdió, ¿no? Entonces hay como un misterio del origen, que para otros sería la aldea polaca de mis amigos de la infancia, o la idea ucraniana, o francesa, o alemana, porque había de todo. Yo nací en un barrio multiétnico, ¿no? Y yo notaba que yo era o galego. En ese barrio mismo, normalmente, en los barrios argentinos de aquella época, el hijo varón mayor de un galego era el galego. Los otros no. Incluso siendo mujeres, no eran las galeguitas, ¿no? En cambio, el hijo varón era como que tenían que enfrentarse, en caso de cualquier problema, tenía que ser él el que se enfrentaba con el polaco, con el ruso, con el francés, con el alemán, con el hungarito, ¿no? Con el turquito, qué sé yo. Es decir, que hay un sentimiento de identidad cuando regresé que creo que Guido ha heredado, ¿no? Ese amor a la tierra que continúa. Yo nunca lo explico, ahora estoy diciéndolo aquí en público, porque se da la circunstancia en esta época de mi vida, ¿no? Pero no tengo por qué hacer exhibición de sentimientos, porque cada uno piensa lo que piensa, ¿no? Yo siempre entendí Galicia como galeguista, nunca pude ser otra cosa, ¿no? En Argentina puedo tener partido político, aquí soy galeguista, ¿no? Si quieren ahondar pueden llegar hasta donde pienso, pero básicamente sé quién me representa, ¿no? Guido en ese aspecto es más múltiple, ¿no? Yo soy un poquitito más radical, ¿no? Él no, en ese aspecto, bueno, también hay instancias mías, ¿no? Porque le enseñé a ver cómo hacía el galego de otra época, ¿no? No sé la actual, pero en otra época, por lo que yo veía, el galego identificaba a las personas. Normalmente se sabía cuál era el bandido y el creíble, y eso en los negocios que hacía el galego, igual que el italiano. No, solo que el galego no llegaba a ser mafia, ¿no? Pero a la vez no tocasen a un galego porque quedaban exterminados en cuanto a sus negocios, sus posibilidades, etcétera, ¿no? Es decir, que no se valoraba el pensamiento político, no, se valoraba la conducta, ¿no? ¿Siempre apoyó el proyecto de Guido como guía turístico o alguna vez pensó que debería dedicarse a otra cosa o para tener un mejor futuro? No, yo creo que lo único que veo que tiene que ampliar el desarrollo, ¿no? Porque no se puede limitar a efectuar paseos y a dar todo esto, ¿no?
Yo creo que él ha hecho experiencias que otros no han hecho. Él estuvo, que yo he ido a todos los lugares donde él estuvo en Stuttgart y de ahí conoció Alemania y no estaba un mes, ¿no? Sino que se pasaba temporadas largas, de 6 meses arriba. Estuvo en Italia, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, en el museo, es decir, que hizo experiencias verdaderas, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra estuvo en el Museo Benjamin Franklin, ¿no? Teniendo que recibir norteamericanos, y eso lo obligó a hacer una práctica de inglés que, a semejanza de los otros idiomas donde él estuvo, que le dio una posibilidad de entendimiento mayor. Y después el conocimiento de gente distintas, con distintas culturas. Yo creo que tiene una formación de base que él no aplica todavía. Él se limita a hacer la parte del turismo, cuando él puede ampliarlo a otras zonas de la comunicación, ¿no? Yo creo que en ese aspecto tiene algo que ver con vosotros. Sí, eso intentamos también, darle un poquito más de voz. ¿Cree que aquí en Lugo se valora el trabajo de su hijo? Creo que en parte sí, sí. No estoy en la opinión, no creo en la opinión general, ¿no? Pero la actitud de él, como no, ya digo, él no es radical, entonces ofrece un espectro bastante amplio en su conducta, porque si fuese solo de palabras no tendría tanta posibilidad, ¿no? Pero él por su conducta, incluso a veces, ahí es la parte que me sorprende a mí mismo, porque normalmente un padre piensa de que tiene limitaciones, ¿no? Y de repente me sorprende con cosas que no esperaba, ¿no? Sensibilidades, por ejemplo, con la fotografía, el descubrimiento, nunca había hecho nada de fotografía. Yo veía que se hacía una fotografía él y yo, la mía salía que no me gustaba a mí mismo, ¿no? En cambio, es decir, ciertas cosas que uno va descubriendo en la personalidad que creo que valen para el resto. Yo creo que él, tal vez sea la parte más positiva, que él se agrega. Él no, pese a que piensen de que protagoniza, él no protagoniza. Él siempre va agregándose, ¿no? Y yo creo que eso es bastante positivo, no tener afán así de llevarse una bandera o no, sino que realmente él se integra con todo lo positivo que ve, ¿no? En la ciudad, que a veces puede llamar la atención, ¿no? Que si ve algo de un partido, del otro, no tiene ningún temor, no, ve que es positivo, ¿no? Y lo negativo también lo observa, ¿no? Que creo que él ayuda a superar las partes negativas. ¿Cree que su hijo está bien aquí en Lugo o debería ampliar su negocio, por así decirlo, al resto de Galicia o al resto de España? En principio, yo creo que por tal vez bastante tiempo, él ha centrado todo en Lugo, ciudad y provincia, ¿no? Porque por eso mismo que dije con anterioridad, ¿no? Él sabe de su origen, él viene de la montaña y el mar, es decir, que creo que cuando va a Mariña, además por parte materna también, están relacionados con Amariña, por la Terrachá, por el abuelo también materno, es decir, que prácticamente le pasa a muchos gallegos, ¿no? Pero él la galeguidad la tiene bastante integrada en la provincia de Lugo, ¿no? Que puede ampliarse después, sí, él ha vivido en Coruña, le ha gustado, él ha vivido en Santiago, incluso estuvo en el Instituto de Investigación ahí de Santiago, es decir, que él ha tenido vida, y creo que, claro, el resto de Galicia ofrece mucho, pero primero es Lugo, que en este momento no existe para Galicia. Galicia empieza en Ourense, sigue a Coruña, no con el AVE, ¿no? Después sigue para el lado de Pontevedra, y Lugo está como casi la gran aldea de Asterix. Está entre los Astures
y los galegos nuevos. Esta es para mí, ¿no? Aunque parezca broma, para mí es la Galicia o la Galiza básica, ¿no? Es decir, hay que pensar que el que se olvide de que, absurdo, ¿no? Que Lugo es la ciudad más antigua de Galicia y que cuando se habla en el resto de la otra Galicia se la desconoce. Incluso se valora a Braga, ¿no? Porque de esa manera disminuyen a Lugo, ¿no? Cuando en la Galaecia de la actual Galicia, la metrópoli, que así lo dijo, porque he leído uno de los libros que me regalaron en un momento desde la Junta, que el rey del Camino Primitivo, Afonso II el Casto, cuando pasó por Lugo, él hablaba, o lo que es que dejó escrito, porque dejaba anotaciones que tenía del camino, él hablaba de la venerable metrópoli, porque en ese momento el reino Astur estaba en Galicia. No sé si a veces desde Castilla no se entiende. La Galaecia llegaba hasta Cantabria todavía. Y cuando los astures se rebelaron, ese pequeño grupo, y que inventaron el reino, ellos sabían de que era un pequeño reino. Es decir, que esa parte de la historia va a tener que ser revisada. En realidad, ese rey Astur era reino de Galicia, de la Galaecia, ¿no? Bueno, habrá que revisarlo. Pero él admiraba, Afonso II el Casto, admiraba la ciudad de Lugo. Quiso que la edificación que había, quiso que se repitiese en su reino Astur el tipo de edificación suevo-galega. Así la calificaba, ¿no? Es decir, que pienso de que eso todo tiene que ser conocido. Hay muchas cosas de la historia que tendrían que ser revisadas. Perfecto, pues ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias por participar en este proyecto para Guidos. No, gracias. Por nuestra parte está listo. Bueno. ¿Vale?